Estás escuchando En Fase de Descubrimiento, donde hablamos y compartimos sobre la vida, de lo complicado pero fascinante que es crecer y sobre todo lo que hemos ido aprendiendo y descubriendo sobre la vida a medida que hemos ido creciendo, incluyendo el extraordinario pero duro comienzo de nuestra vida adulta, las emociones que todos compartimos por el simple hecho de ser humanos, hasta las situaciones que a veces de manera distinta todos hemos enfrentado en algún momento. Yo soy Beli Sandy y en este espacio les cuento mis dudas, ideas, experiencias, las cosas que he aprendido y que aún estoy aprendiendo sobre el mundo y la sociedad que nos rodean. En cada episodio hablaremos de temas diversos y con los que probablemente te identifiques de una manera u otra. Así que quédate y hablemos de todo y de nada, de cosas importantes y otras no tan importantes. Te invito a que descubramos juntos las historias que la vida tiene para contarnos y cómo estas a través de la experiencia y el tiempo nos van transformando en quienes realmente venimos a ser. Hola y bienvenidos a una nueva entrega de En Fase de Descubrimiento. Este es su podcast. Es un placer para mí tenerlos aquí el día de hoy y espero que se encuentren muy bien. Yo estoy aquí como siempre feliz y contenta de estar grabando para ustedes y de estar en contacto con el lado creativo que este podcast significa para mí. Y de ahí viene el tema que quisiera hablar con ustedes el día de hoy. O sea, no sé si han fijado en la introducción. Digo algo como de que vamos a estar hablando de todo y de nada, de aquello que es importante y aquello que quizás no es tan importante. Y la verdad no sabría dónde entra este tema, no sé qué tan importante, no sé qué tan relevante. A mi punto de vista creo que es bastante relevante, pero si soy sincera es algo como que nunca me había sentado como a analizar y pensar en lo importante que es este aspecto de nuestras vidas. Entonces, en el día de hoy me gustaría que estuviésemos hablando de la idea de lo que es perseguir una idea, y cuando digo una idea me refiero a todo lo que tiene que ver con el tema creativo, ¿no? A la hora de uno escribir historias, dibujar, cantar, escribir poesía, crear un podcast, crear algún tipo de contenido para YouTube, cosas así por el estilo que nos obligan a ser creativos, o bueno, no nos obligan, nos ayudan a ser creativos y como que nos ayudan a desarrollar otros aspectos de nuestras personalidades que quizás no tenemos, con las que quizás no estamos en contacto como diariamente o necesariamente. Entonces pensé que era una idea súper cool que hablásemos de ese tema, pues porque para mí este podcast, como ya saben, es la materialización, ¿no?, de una idea que tuve y que decidí perseguir. Entonces me puse a pensar en cuántas veces habremos tenido ideas, habremos tenido, no sé, como hubiésemos imaginado que creamos X cosas y como que no le dimos ese seguimiento o simplemente no nos atrevimos a hacerlo porque o no sabíamos cómo hacerlo o no somos lo suficientemente buenos o por dónde empezar. Son muchas como las barreras que nos vamos encontrando a la hora de ser creativo, y eso pues el no ser lo suficientemente bueno, el no saber cómo empezar, el no tener las herramientas para empezar, el no tener quien te enseñe, son cosas que nos van evitando el poder desarrollar nuestra creatividad, lo cual es algo como súper triste, yo creo, porque como que todos tenemos ese lado y no todos lo cultivamos, ya sea porque no tenemos confianza en nosotros mismos, porque no creemos que somos lo suficientemente buenos o porque simplemente nunca nos hemos sentado a dibujar, a pintar, a cantar. Como que son cosas como que se van quedando ignoradas, y es muy curioso porque yo siento que cuando uno es niño tiene todo ese aspecto creativo como muy desarrollado y como que uno está siempre muy en sintonía con eso. O sea, los niños se las pasan cantando, se las pasan dibujando, se la pasan inventando y como que siempre están muy conectados a ese lado creativo que todos tenemos, pero pues obviamente a medida que vamos creciendo eso se va como perdiendo y pues obviamente vamos desarrollando otros aspectos de nuestras personalidades, y a lo largo de nuestro crecimiento suele ser el caso de muchas personas, incluyéndome a mí, como que ya no vamos incluyendo ese lado de desarrollo creativo en nuestra vida simplemente porque somos de esas personas, entre comillas, como que no tenemos talento, o sea, no nacimos para eso. Como que si no vas a perseguirlo de una manera estricta, como para qué sentarte a aprenderlo, para qué sentarte a desarrollarlo, como que no sé, por lo menos esa era mi perspectiva en varias cosas. Entonces como que nunca realmente me senté a decir, ay, es que no sé dibujar, ¿para qué voy a dibujar? O ay, es que no sé cantar, ¿para qué me voy a sentar a cantar? Pero como que ni siquiera me di la oportunidad, como que nunca siquiera le puse pensamiento de, oh, me gusta dibujar o me gusta pintar o me gusta coser o me gusta tejer, o saben, como que crear cosas. Y creo que eso es como un poco una pena, lo que les estaba diciendo, porque vamos dejando que un lado de nosotros se vaya como malgastando, se vaya perdiendo, y obviamente todo en la vida es como un músculo que si uno lo va ejercitando, va desarrollándolo, pues obviamente va adquiriendo mejor capacidad y más ritmo y es más fácil. Entonces cuando uno intenta como crear esa conexión con nuestro lado
lado creativo, ya sea que queramos cantar, que queramos pintar, que queramos aprender a dibujar, que hagamos fotografía o lo que sea. Obviamente, mientras más vayamos practicando eso, mejores seremos en ello. Entonces sí, el día de hoy quería hablarles pues de cómo saber qué tipo de creatividad perseguir, o sea, saber cuál es tu idea, esa que te viene a la cabeza que quizás deberías desarrollar o quizás ya la has tenido y no te has sentado como a ejecutarla. Entonces, como cuáles de estas ideas que aleatoriamente nos vienen a la cabeza, porque todos tenemos ideas, a todos se nos ocurren cosas todo el tiempo y pues obviamente eso se desarrolla o no dependiendo del tiempo que le dediquemos a ese pensamiento, a esa idea que tengamos en ese momento, ¿no? Lo que hablamos, lo que sería la inspiración para los músicos, los escritores, etcétera, como ellos obviamente crean todas sus obras desde un punto de una idea, o sea, cogen una idea al vuelo y la transforman luego en algo que se convierte en un proyecto, que luego se convierte en una obra, que luego se convierte en algo que ellos han creado, ¿saben? Entonces como que de ahí. Obviamente la idea no necesariamente tiene que ser que te vas a convertir en el mejor cantante o el mejor pintor o el mejor fotógrafo, ¿saben? Como que a lo mejor sí, pero con esto no voy a que tengan que desarrollar eso como para ser el mejor y llevarlo a un nivel profesional o llevarlo a un nivel de monetización, no necesariamente, sino más bien como para que puedan cultivar ese lado que es importante que no se pierda, es importante que reconozcamos que está ahí, que somos seres creativos y que nos haría bien, que nos hace bien tener eso como en línea con nosotros mismos, porque luego son cosas que nos van ayudando a llevar el día a día. O sea, suena muy tonto, pero si eres una persona que le gusta escribir poesía, aleatoriamente, porque sí, puede que no seas el siguiente poeta de, no sé, de la mejor generación o de la mejor década, pero tu poesía puede ayudarte a sobrellevar tu día a día, a estar en sintonía con una parte de ti que es más calmada, que es más creativa, que puede desarrollar algo, transformar una idea en un poema. O sea, como que es como poder crear esa sintonía de lo que es una idea y esa parte de nosotros que necesita crear, que necesita estar activa. Entonces, yo espero haberme explicado en esta introducción, pero sí, entonces yendo al punto principal es cómo saber qué ideas perseguir. A esto me refiero a la idea de que a veces tienes ideas aleatorias, como no sé, se te ocurre una letra de una canción, te sientas a hacer líneas en un papel y de repente te vas dando cuenta que vas creando algún tipo de dibujo que va teniendo sentido. O un día se te ocurre, uy, podría tener un canal de YouTube, uy, podría hacer un curso de fotografía. ¿Saben cómo saber de todas esas muchas cosas que a lo mejor se te ocurren? Si es que se te ocurren, porque habrá personas que ni siquiera eso, pero si es que se te ocurren, ¿cómo saber a cuáles darle seguimiento de manera que puedas desarrollarlas y quizás convertirlas en un hobby que te ayude a estar en sintonía con tu creatividad? Pues yo diría que lo que a mí más me ha ayudado, por ejemplo, con el tema del podcast, fue que yo tuve la idea del podcast así aleatoriamente y fue una idea que como que no me dejó tranquila. O sea, yo tenía esa vocecita en la cabeza todo el tiempo que me decía como, uy, este podría ser un episodio, uy, este podría ser la melodía, uy, este podría ser el nombre. Como que fue una idea que no solo se me ocurrió en un momento, sino que siempre estaba en mi cabeza, como que no importaba el tiempo, o sea, desde el minuto en el que a mí se me ocurrió la idea de hacer el podcast hasta el día de hoy que estoy aquí sentada grabando este episodio, pasaron 2 años, casi 3. Entonces, claro, en esos 2-3 años yo pude haberme olvidado por completo de la idea de hacer un podcast, pero no, siempre tenía esa vocecita ahí que me decía como, me venían más ideas, era como que me golpeaban así, muy aleatoriamente. Yo sé que suena un poco como drástico, pero no sé si me explico. A veces cuando queremos hacer las cosas, a veces cuando tenemos una idea, cuando queremos tomar una decisión, tenemos una voz interior que nos está hablando como todo el tiempo, y es como que hasta que no le hacemos caso, esa voz no se calma. No sé si saben a lo que me refiero, no sé si es la conciencia o qué es lo que pasa, pero yo estoy segura que todos tenemos como esta vocecita interior que cuando algo nos insiste y nos insiste y nos insiste desde el interior es porque tenemos que hacerlo. Entonces yo diría que si has tenido una idea de que quieres, por ejemplo, crear un canal de YouTube desde hace no sé cuánto tiempo y esa idea no te deja en paz, probablemente es porque tengas que hacer un canal de YouTube. Si siempre has tenido la idea de que quieres aprender a coser y nunca se te ha ido esa idea de que quieres aprender a coser, probablemente es hora ya de que te pongas a aprender a coser.
hacer, ¿saben? Como que es ir buscando, porque hay cosas como que se te ocurren en un momento y ya como que más nunca te acuerdas. No sé si les ha pasado, como que en un momento improvisas y dibujas bien en ese momento, pero como que ya no te nace necesariamente volver a dibujar, o en un momento escribes, no sé, un texto corto o lo que sea, pero no necesariamente te vuelve a nacer ese impulso más tarde de querer volver a escribir un texto corto. Pero hay otras ideas que sí, que están como ahí fijas. Entonces yo diría que esas que no se te van de la cabeza son las ideas a las que deberías de prestarle atención y que deberías de empezar a tomar los pasos para poder ejecutarlos de una manera pues básica, pero por lo menos que te pongan en camino a encontrarte con esa creatividad. Y una vez que has hecho esto, el siguiente paso yo creo que es importante pensar en el hecho de que, como ya mencionamos en el episodio 2 del podcast, es importante que si realmente esta idea te ha perseguido, esta cosa que quieres crear te ha perseguido tanto, es importante que no se la dejes a la motivación. Es decir, que tengas algún tipo de rutina o intentes desarrollar algún tipo de equilibrio sobre los tiempos que le vas a dedicar a esa actividad. Entonces yo diría que intentes como pensar primero qué cosas necesitarías para empezar a crear eso. Por ejemplo, si quieres empezar a coser, pues obviamente tendrás que hacerte de hilos, agujas, etcétera. O sea, adquirir el material. Si quieres aprender a pintar, tendrás que hacerte de lapiceros, lápices de colores. Como que vas a tener que empezar a conseguir todo ese material para poder empezarte en camino. Por ejemplo, en mi caso, yo tuve que hacerme de un micrófono. O sea, yo no sé qué ustedes piensan de la calidad del audio de este podcast. Obviamente me imagino que nada bueno, porque pues no es tan bueno, pero bueno, ahí vamos, estamos aprendiendo. Pero sí, o sea, lo primero que yo hice fue hacerme de un micrófono, porque pues si quería grabar podcast pensé que lo mejor que podía haber hecho era adquirir un micrófono. Y de hecho no es cierto eso, porque lo primero que hice fue comprarme un iPhone. Y la razón por la que me compré un iPhone, o sea, necesitaba el iPhone por otras razones, no solo eso. Pero yo antes usaba Android, para especificar y aclarar esa parte. Yo antes era un usuario de Android. Entonces, cuando yo veía cómo empezar un podcast desde cero en todos los canales de YouTube, en todos los blogs de Google, todos decían que podías empezar a grabar literalmente desde ya con, o sea, los cascos que te trae, o sea, con los cascos de iPhone. Y era como, sí, yo puedo utilizar cualquier otro tipo de cascos, pero como que no tenían el micrófono de la misma posición, como que no sé, yo en mi cabeza pensaba que si quería grabar podcast con mi iPhone, necesitaba tener esos earphones de iPhone para que tuviesen como la distancia perfecta del micrófono, todas esas cosas que yo veo en internet. Y yo no sé si realmente es una diferencia o no, pero de hecho mi intro para este podcast la grabé con eso. Y bueno, no sé qué pensarán ustedes, yo pienso que es bastante decente. Entonces sí, pero ya luego obviamente me siguió persiguiendo lo que les digo, la idea, y era como, no, tengo que comprarme un micrófono y cosas así. Entonces tampoco tienes que volverte loco invirtiendo, porque lo que te digo, no es como que te vas a hacer el pro en eso que quieres desarrollar o en eso que quieres crear. O sea, no es que te vas a ganar el siguiente premio Nobel, no es que vas a quedarte con el siguiente, no sé, la siguiente placa de 100,000 suscriptores de YouTube, no. Pero pues pensar en qué pequeñas cositas vas a necesitar para por lo menos empezar desde cero. Si quieres crear un canal de YouTube y tienes un iPhone, obviamente utiliza un iPhone, y ni siquiera un iPhone, puedes tener cualquier tipo de teléfono, y hoy en día los teléfonos suelen tener muy buena cámara, entonces puedes empezar a grabar con tu teléfono. Entonces sí, es como pensar en qué materiales vas a necesitar sin que sea una inversión súper tremenda, súper grande, porque si no te vas a desmotivar. Y eso, pensar qué materiales necesitas para poder empezar a encaminarte a estar en sintonía con tu creatividad. Me encanta cómo suena eso. Pero sí, yendo al tema que les decía, es importante, o sea, que no dejen la idea solo a la motivación. En plan, quizás sí, pero eso depende de qué tipo de hobby tengan y cómo quieran desarrollarlo, porque si quieres aprender a dibujar y ese es el hobby que quieres desarrollar, porque pues de vez en cuando te apetece sentarte, dibujar, no sé qué, pero es algo que quieres ir mejorando e ir haciéndolo mejor y mejor y mejor. Si lo dejas a solo cuando estás motivado, como que no vas a ser bueno en ello. La línea de tiempo que te va a tomar para desarrollar tus skills como dibujante
obviamente va a ser muchísimo más larga si solo dibujas una vez al año o una vez cada 7 meses. O sea, como que no va a haber progreso en sí y realmente siempre va a estar como, como que si tienes varios hobbies o si son varias las ideas, obviamente no tienes que dedicarle un tiempo específico a cada una de ellas. Las que más te resuenen, pues con las que más quieras trabajar, las que más quieras mejorar, son a las que debes de darle más tiempo. En mi caso, yo estoy aquí con el podcast, pero realmente me gusta, no sé, ¿cómo se dice? Los libros de dibujos que puedes colorear como los patterns, eso es algo que a mí me gusta bastante, me suele relajar bastante, pero pues eso no requiere que le dé mucho tiempo porque eso sí lo puedo hacer cuando estoy motivada porque pues no importa si lo hago una vez cada 2 años, solo tengo que sentarme a colorear, como que no tiene ningún tipo de táctica, ni me obliga a pensar, ni nada, es solo como que me siento y ya, y en parte eso es ser creativo también, pero pues de una manera como mucho más vaga. Entonces sí, como que dependiendo del hobby que ustedes quieran desarrollar, dependiendo de esa idea que quieran perseguir, obviamente tendrán que darle más tiempo, más energía, menos energía, más herramientas, menos herramientas, más inversión, menos inversión. Eso ya depende de lo que cada uno quiera perseguir. Y si necesitan un poquito de inspiración, un poquito de motivación para entrar en sintonía con su creatividad, para poder desarrollarla o simplemente inspirarse sobre lo importante que es que seamos creativos de una manera u otra, que tengamos esa habilidad de pues cuando así lo deseemos saber que podemos crear, que somos seres que podemos crear cosas. Obviamente sí, como que todos lo sabemos, están obviamente los cantantes, los artistas, los actores, como que sabemos que todas esas personas existen, pero esas son personas que han llevado su creatividad a otro nivel y en algún momento tuvieron que empezar desde cero. Entonces, es lo que estoy diciendo, no quiere decir que vas a desarrollar estas actividades de manera que quieras llevarlo a un nivel súper excelente o súper nivel pro, sino simplemente saber que tú tienes esa habilidad y esa capacidad de coger una idea al vuelo y transformarla en algo increíble, o sea, crear algo, el proceso de algo que te lleva a la cabeza, materializarlo en algo, es algo increíble. Entonces, como que todo ese proceso es de por sí fascinante, o sea, te das cuenta de que cada cosa toma su tiempo, de que los pasos pequeños realmente terminan siendo grandes zancadas a lo largo del tiempo. Y la razón por la que digo eso es porque muchas veces sí queremos, como no sé, crear algo, empezar algo, pero estamos tan acostumbrados a día de hoy a que las cosas se den súper rápido, como que no queremos aceptar que las cosas tienen un proceso y no sé, es como que todo lo queremos muy instantáneo, ¿no? Es como pues voy a ordenar de Amazon, pues lo quiero para mañana, llego al restaurante, pues quiero que me atiendan ya, como que saben, tenemos esta como necesidad de que las cosas sean para allá y yo creo que el estar conectado con tu creatividad, el crear cosas, te ayuda a recordar que cada cosa tiene un proceso, cada cosa tiene su tiempo y que las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Por ejemplo, si quieres hacer una gran obra de arte, un gran dibujo, una gran pintura, obviamente eso no se hace entre hoy y mañana. Hay pintores que se pasaron un año entero haciendo una sola obra. Hay cantantes que se pasaron 2 años enteros escribiendo una sola canción. Hay escritores de cine que se pasaron, no sé, 3 años desarrollando una película. Como que todo tiene su proceso. Yo creo que el estar en sintonía con nuestra creatividad, el de tener esa conexión con ese lado de nuestra personalidad, nos ayuda a recordar que cada cosa toma su tiempo y que hay que saber esperar porque todo proceso tiene un buen resultado si se le da el tiempo que necesita. O sea, nosotros vemos videos de YouTube en media hora, 10 minutos, vemos los reels en 30 segundos, pero todas estas personas que crean esos contenidos se pasan horas y horas preparando un contenido que vamos a ver en menos de un minuto. O sea, imagínense el trabajazo que tiene que ser eso y nosotros lo vemos en menos de un minuto. Entonces, eso es lo que digo, nos vamos acostumbrando a hacer las cosas como para allá, pero detrás de hay muchísimo trabajo, hay muchísimo esfuerzo, hay muchísima dedicación. Entonces, yo creo que estar conectados con nuestro lado creativo nos ayuda a recordar que todo en la vida, absolutamente todo, tiene un tiempo, tiene un proceso y que si sabemos esperar y si sabemos trabajar de manera constante y paciente, podemos llegar a cualquier parte. Entonces,
la idea de este episodio es eso, recordarles que cada cosa tiene un proceso, pero que el estar conectados con nuestra creatividad, el no dejarla en el olvido, es algo que realmente nos puede ayudar en otros aspectos de nuestra vida y nuestro día a día. Entonces, si quieren un poquito más de inspiración en todo este tema, les recomiendo muchísimo el libro de Elizabeth Gilbert, Libera tu magia, si no lo han leído ya. La verdad está buenísimo, yo lo leí hace un par de años antes de obviamente sentarme aquí a hacer el podcast y me motivó muchísimo en ese entonces para hacerlo, pero es ahí donde viene otra cosa. No importa cuántas veces te digan eres bueno o lo haces bien, si tú no te crees eso, no vas a llegar a ninguna parte. No importa cuántas cosas leas, no importa cuánto la gente te diga, si tú no te lo crees, si tú no tienes la disponibilidad, no vas a llegar a ninguna parte. Entonces como que cada uno tiene su tiempo y su proceso en el que va a decidir cuándo llevar a cabo cierta tarea o cierta actividad. Entonces sí, les recomiendo muchísimo el libro de Elizabeth porque ella realmente sabe de lo que está hablando cuando está hablando de este tema de estar conectados con nuestra creatividad. Lo explica de una manera increíble, súper fluida y básica, pero a la misma vez súper detallado. Entonces se los recomiendo mucho. Y para cerrar me gustaría dejarles una quote o una frase del libro de Elizabeth que me pareció súper adecuada para explicar o para darle el ejemplo de a lo que yo me he querido referir en todo este episodio. Y dice así: el universo entierra joyas inesperadas dentro de todos nosotros y luego da un paso atrás y espera a ver si las encontramos. Eso quiere decir que muchas veces ni siquiera sabemos de cuánto somos capaces de llegar a crear. No sabemos qué tan lejos estas creaciones nos puedan llevar. Entonces, yo espero que hayan disfrutado de este episodio, que les haya inspirado un poquito a explorar ese lado creativo que todos tenemos. Y si les es así, pues déjenmelo saber. Pueden darle un rating al podcast para yo saber que sí lo están disfrutando. Por último, les dejo saber que En Fase de Descubrimiento ya tiene Instagram oficial, así que si quieren acercarse, dejar un comentario, solo constructivo, señores, nada de negatividad porque no lo voy a aceptar. Pero sí, si quieren dejar un comentario, si quieren comunicarse de alguna idea o lo que sea que quieran que pues hablemos aquí en el podcast, me lo pueden dejar saber. Entonces sí, ha sido un placer para mí tenerlos aquí el día de hoy y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!